Buenas tardes. Una vez más les agradezco a los organizadores por la invitación. Le decía a Claudio recién que es un placer compartir este panel con él, porque lo he leído, no lo conozco personalmente, pero lo he leído, ¿sí? Los restos de esa lectura quizás están en alguna memoria criptada que me retornaron justamente cuando me preguntó qué es lo que había leído de él. Y recordaba el ensayo Escribir la interpretación, que es un ensayo que parte de una cuestión que tiene mucho que ver con lo que estamos planteando hoy, que es la problemática del acto analítico. Yo la cuestión del acto analítico la voy a situar en principio en dos o tres coordenadas. Una es la coordenada de plantear qué relación hay entre el acto analítico y la clínica psicoanalítica. Se supone que son cuestiones que se superponen o se recubren o están en un orden de implicancia en función justamente de que Lacan promovió la cuestión del acto analítico en relación justamente a la práctica del psicoanálisis. Para mí esa relación es una relación estrictamente crítica. No tiene absolutamente nada que ver con una especie de superposición liviana o superposición, digamos, acrítica con respecto a lo que implica extraer las consecuencias de lo que Lacan formuló en términos de acto analítico y lo que llamamos, o lo que seguimos llamando, como dice Lacan, impropiamente clínica psicoanalítica. Por lo tanto, reducir, digamos, la problemática del acto a la clínica psicoanalítica me parece que es un problema. Lo digo por una cuestión básica, digamos, hay muchas cuestiones que llamamos clínica psicoanalítica que no tienen absolutamente nada que ver con el acto psicoanalítico. Es más, uno podría decir que la clínica psicoanalítica quizás es el ensayo, el aperitivo, digamos, incluso a posteriori, digamos, para generar cierta condición, incluso de imposibilidad, no de posibilidad con respecto al acto analítico. Y esto toca un punto que, a mi entender, recoge otro problema, que es el problema de cierta manera de leer a Lacan, en donde si nosotros vamos por la cuestión referencial, como diría Lacan, un saber referencial, podemos asistir, digamos, casi a una especie de promoción del acto desde claramente el seminario 10 de la angustia hasta el seminario 16, de un otro al otro, y después de eso parecería, y algunos analistas lo afirman casi contundentemente, que Lacan pierde esa vía del acto en términos referenciales. Claramente uno podría entonces tomar ese saber referencial e ir estrictamente a leer el acto psicoanalítico de Lacan, que es el seminario del 67-68. Ese seminario tiene una particularidad, que es la particularidad de que fue interrumpido justamente por un acto político, que fue mayo del 68. Por lo tanto, parecería que a partir de ahí viene la deriva de Lacan, digamos, con respecto a toda la problemática de los cuatro discursos, y a partir de ahí, digamos, con el arrastre que trae de la problemática del acto, desde Lógica del Fantasma, que es el seminario anterior al 15, la cuestión, digamos, empieza también a tener una deriva hacia la problemática del acto sexual, y de ahí justamente hacia la problemática de no hay relación sexual o la imposibilidad de la relación sexual. Dejar las cosas en estos términos, para mí, es dejarlas estrictamente en un lugar referencial. Hay un movimiento con respecto a esto en Lacan que me parece que recoge sistemáticamente, y lo digo casi, digamos, irónicamente, el problema del acto, que es justamente el problema de la escritura. Sé que hubo un panel, digamos, con respecto a esto anteriormente, y me parece que, digamos, me vino a la memoria el texto de Claudio, digamos, sobre escribir la interpretación, tiene mucho que ver con eso. ¿Por qué? Por dos cuestiones. La primera es que cuando Lacan ubica el problema, digamos, en términos de acto psicoanalítico, lo que tiene en cuenta son dos o tres cuestiones que me parece que son básicas para poder situar el problema que después se sostiene como arrastre en Lacan, más allá de la referencialidad al problema del acto no. El primer punto es que la dimensión del acto en Lacan está estrictamente ligada a la repetición. Primer punto, ¿sí? Por lo tanto, digamos, retrospectivamente, digamos, el problema de la repetición, digamos, desde lo que puede implicar
en los primeros seminarios de Lacan, digamos, todo el problema de la repetición simbólica, hasta el problema de lo que se repite en términos de imposibilidad, el problema del acto, digamos, Lacan me parece que va tomando, digamos, un sesgo que es muy interesante, digamos, que es justamente reformular una y otra vez el problema de la repetición en términos de práctica psicoanalítica. La otra cuestión que está en relación a esto es que Lacan liga dentro de los efectos que plantea del acto, liga el acto estrictamente a un efecto que es el efecto de la Verleugnung, es decir, de la desmentida o la desestimación o la renegación, depende qué traducción elijamos. Por lo tanto, digamos, hay un problema para Lacan que él lo ubica en el Seminario Lógica del Fantasma, que es que el acto siempre estaría en relación a un efecto de desconocimiento. Después ubica algunas cuestiones que son muy problemáticas, como por ejemplo que en el acto, digamos, encontraríamos la apariencia de un significante que se significa a sí mismo. También ubica justamente el punto de irreversibilidad del acto, es decir, de que entre el antes y el después, digamos, hay un punto de no reciprocidad o de no conexión. Pero me parece que justamente ubicar el problema del acto en relación a un destino, que es la Verleugnung, la desmentida, nos interroga bastante, no en relación a la posición del sujeto, que Lacan plantea claramente, digamos, como lo a producir o producido también por el acto, sino que nos ubica claramente en relación a la posición del analista. En este punto, me parece que ahí empalmamos otra cuestión, que es lo que recorre toda la problemática del acto de Lacan, a mi entender, que es el problema del deseo del analista. Ese problema, que yo lo traigo como problema porque me parece que es un problema enorme, digamos, el deseo del analista, porque más que plantear, digamos, el estatuto del analista, también plantea el problema, digamos, del deseo, lo que Lacan sitúa como deseo del analista. Dentro de estas cuestiones, a mí me interesaría detenerme en dos cuestiones. Una, la del deseo del analista, y otra, la problemática de la Verleugnung o la problemática de la desmentida. Si vamos al problema del deseo del analista, me parece que cuando Lacan empieza a precisar algunas cuestiones en relación a reformular el problema del deseo, que lo viene trayendo, podríamos decir, de arrastre, digamos, más allá del seminario 6, el deseo de su interpretación, con el seminario de la ética, hay un punto que me parece que es nodal para plantear esta cuestión, que es el punto en donde Lacan ubica justamente el problema del deseo del analista en relación al estatuto, a la posición del analista y a la configuración de las coordenadas en las cuales sostiene justamente esa posición, a partir de lo que él plantea, digamos, en relación a una reformulación del problema del objeto. Esto se da, para mí, claramente en el seminario 10 de la angustia, justamente donde sitúa, casi terminando ese seminario, una no correspondencia entre lo que sería el problema del acto en relación al problema de la acción, deslindándolo de cualquier orden de realización personal. Por lo tanto, él dice, el mito personalista de la realización, digamos, de un sujeto por la vía de sus acciones, no tiene nada que ver con lo que podemos plantear como acto. En ese momento está situando la problemática del acto, bordeándola con el problema del pasaje al acto y el acting out. Y dice algo que me parece mucho más radical todavía, que es que la problemática del acto no puede ser situada si no es en relación a la promoción de este estatuto inédito del objeto. A partir de acá hay un recorrido en Lacan que va hacia el seminario de la lógica del fantasma, donde justamente empieza a articular el problema de la posición del sujeto en relación a su inconmensurabilidad con respecto al otro y el problema de si hay o no hay acto sexual. Por lo tanto, si se dan cuenta, el problema del acto siempre está afectado de alguna manera de una predicación. El acto sexual, el acto analítico, antes hablé del acto político. Y en este movimiento, Lacan iba a situar algo que me parece que es decisivo en este recorrido,
que es que justamente el problema, digamos, de esa inconmensurabilidad del sujeto con el otro, lo confronta a un punto de imposibilidad que en realidad determina las condiciones en las cuales el sujeto mismo puede ser producido. ¿Por qué? Justamente por el acto. Y ahí me parece que hay un punto de clausura en Lacan que creo que queda encubierto también por la problemática de lo que Lacan llama el estatuto del psicoanalista. ¿Cuál es el problema? Que también, cuando Lacan promueve la cuestión del acto analítico, en realidad se está preguntando y está promoviendo o está interrogando las condiciones del estatuto del psicoanalista en relación a la fundación de su escuela, la Escuela Freudiana de París. Por lo tanto, ahí hay una especie de contemporaneidad también entre lo que es la problemática del acto y la problemática, digamos, de lo que Lacan promovió como un dispositivo institucional, digamos, de nominación de analista de escuela, que es justamente el pase. A partir de ahí, para mí se da una especie de encubrimiento, que es lo que decía antes, en función justamente de que la problemática del pase sitúa la cuestión del acto estrictamente en el movimiento del pasaje de analizante a analista. Por lo tanto, parecería que lo más importante sería justamente ubicar ahí ese pasaje. Cuando, si Lacan plantea que el acto está en la economía de su desmentida, habría también una condición de desmentida en la promoción misma, digamos, del analista con respecto a su pasaje de la posición de analizante a analista. Si no, estaríamos desconociendo lo que Lacan mismo promueve en relación al acto, que es uno de sus efectos, que el efecto es justamente estar sometido a la economía de la desmentida. En ese movimiento me parece importante ubicar que justamente si el dispositivo del pase para Lacan fracasó, es porque si las condiciones para que haya analista son efecto de este pasaje entre analizante y analista, por la vía de un testimonio, lo que pone en juego justamente el acto para Lacan es estrictamente una condición de fracaso necesario para poder leerlo como tal. Por lo tanto, el acto se constituye en la economía de un fracaso a ser leído. Uno podría decir, bueno, en esas mismas coordenadas el pase fracasó. ¿Cuál es el problema para mí? El problema para mí es que, y me incluyo, y trato de plantearme la cuestión del acto en relación a mi práctica, incluso a mi práctica, digamos, en relación a la transmisión. El problema para mí es que justamente en relación a este movimiento aparece el problema de que los analistas hemos hecho del fracaso del acto nuestro propio logro. Por lo tanto, empezamos a armar todo el tiempo una especie de filosofía del acto con pedales muy interesantes, digamos, porque basta leer desde Kierkegaard hasta Sartre, digamos, para plantear toda la problemática del acto, incluso porque la problemática del acto siempre bordea el problema de la ética, claramente, es decir, problema que siempre está ligado desde Kant estrictamente a una filosofía práctica, digamos, es decir, bordea el problema de la acción moral. Pero en ese movimiento, digamos, cuando justamente planteamos que en el fracaso del acto está lo logrado, lo que hacemos es armar toda una ideología del fracaso que hace un inventario constante, digamos, de los supuestos logros en el fracaso. Y hay algo que queda siempre como lastre, que es hasta qué punto estamos dispuestos a interrogar el fracaso del acto en la economía misma que lo promueve como tal. ¿Y esto por qué? Porque justamente me parece que desconocemos lo que Lacan situó claramente, que es que el acto tiene como efecto un efecto de desconocimiento por parte del sujeto. Si lo dejamos siempre del lado del sujeto, bueno,
somos los campeones de la lectura del sujeto, digamos, en relación a sus desconocimientos. Por lo tanto, digamos, en ese punto, ¿sí? Si queda del lado del sujeto, rápidamente lo podemos llevar del lado del analizante, que sería el sujeto efectuado justamente por la práctica en acto, ¿sí? Del análisis. Pero ahí aparece un problema, que es el problema que justamente, digamos, me interesa plantear. ¿Dónde nos retorna a nosotros toda la economía de lo desmentido, ¿sí? Como efecto del acto que supuestamente proponemos, producimos y efectuamos, ¿sí? En nuestra práctica? Uno de los puntos en donde queda, ¿sí? Desconocido este mismo desconocimiento es justamente en lo que decimos del acto. Y ahí hay un punto que me parece que ubica el problema justamente en relación a algo que Lacan retoma después del seminario 15, una vez que el acontecimiento político lo interrumpe, que es el problema de lo que, casi terminando el seminario siguiente, que es el seminario de un otro al otro, el editor de ese seminario, Miller, tituló, me parece que timoratamente, las paradojas del acto analítico. ¿Qué plantea Lacan ahí? Que si hay un estatuto paradojal del acto analítico, es justamente que el fracaso del acto pone en escena constantemente la relación que los analistas tienen a la castración. En esa misma dimensión, Lacan va a ubicar en esa clase dos movimientos que son bastante, digamos, acompasados, digamos. Uno es interrogarse qué tiene de masoquista la práctica del psicoanálisis. Primer punto. Cuestión que a mí me resulta siempre interesante volver a plantear, digamos, porque si el problema, digamos, de la posición del analista está situado justamente, digamos, en la economía del objeto, como decía antes, con respecto a lo que Lacan sitúa en el seminario 10 de la angustia, poner en juego, digamos, esa economía, ¿sí? En el encuadre analítico, ¿sí? En la relación justamente, digamos, a lo que se sostiene, digamos, en términos transferenciales, y ubicar ahí el problema en relación a la transferencia vía el saber, problematiza bastante, digamos, cómo los analistas, justamente por, digamos, estar supuestamente tan advertidos de nuestra posición, desconocemos cuáles son los puntos en donde estamos desconociendo aquello mismo que sostenemos. Y una de las cuestiones más interesantes para mí en ese plano es que si uno plantea ahí el problema del masoquismo, lo que plantea es justamente cómo está estructurada, ¿sí? La escena analítica para ubicar ahí el problema del objeto. Porque el problema del objeto para Lacan no se da sin justamente el problema del otro. Y como viene con la pareja, ¿sí? Del masoquista y el otro, y el sádico y el otro del seminario 10, hay un punto que a mí me parece que es muy interesante situar, que es que el masoquista, en definitiva, para Lacan, ¿sí? Pensando que busca, ¿sí? Ofrecerse como un objeto, ¿sí? A ser gozado por el otro, en definitiva apunta justamente a la angustia del otro. Entonces uno tendría que poder preguntarse qué relación hay entre esta posición de objeto del analista, ¿sí? Y lo que ubicamos como angustia en el otro en relación a las modalidades de su retorno. Y Lacan ahí nuevamente vuelve a plantear el problema de que la castración justamente apunta estrictamente a la posición de saber del analista. Por lo tanto, digamos, lo que Lacan empieza a recortar por la vía del acto pone en relación, digamos, un movimiento donde justamente lo que está en juego en la economía del acto es un imposible de saber. Y un imposible de saber en relación a qué? A la posibilidad de calcular, ¿sí? ¿Qué objeto soy para el otro?
En ese movimiento, Lacan introduce otra cuestión que me parece que es interesante también, que es ligar, aproximar la posición del analista a la posición del actor. Uno podría decir, ¿sí?, el acto, ¿sí?, si le suponemos un sujeto, podríamos nombrarlo como actor, ¿sí? Pero Lacan dice algo que es mucho más interesante, que es justamente en la posición del actor, ¿sí?, es decir, aquel que presta su cuerpo a una escena de un otro, ¿sí?, que en este caso está guionada, el actor lo que produce es una evacuación del objeto. Lacan, cuando usa esos términos, obviamente la evacuación tiene un sentido estrictamente, digamos, ligado a los avatares del culo, ¿sí? Bueno, se evacúa la mierda, como después Lacan mismo fue evacuado, digamos, ¿sí?, el siguiente. Bueno, viene todo el movimiento, digamos, de ese destino que Lacan dice de objeto A, digamos, que debería tener el analista. ¿A condición de qué? A condición de plantear ahí justamente cuál sería la relación entre este destino de objeto, ¿sí?, y la problemática de cómo el sujeto plantea su pregunta en relación al otro. Y en ese movimiento vuelve a machacar nuevamente sobre el problema, ¿sí?, del acto sexual. El problema del acto sexual tiene, ¿sí?, en Lacan muchísimas variaciones, digamos, hasta el punto de llegar casi, digamos, en el mismo momento que promueve que no hay acto sexual, a decir solamente hay acto sexual. Por lo tanto, nuevamente las antinomias argumentativas de Lacan son inherentes justamente a lo que intenta demostrar. Por lo tanto, Lacan está todo el tiempo, digamos, en una contradicción permanente, pero la contradicción hace efecto, produce. ¿Qué produce? Produce un punto, digamos, de verdad, podríamos decir, medio dicha, ahí donde hay una imposibilidad de saber. ¿Y qué le plantea a Lacan el problema del acto sexual? Le plantea justamente una relación a la imposibilidad, planteada ya desde el seminario 10 como una imposibilidad que funcionaría en la economía del acto en términos, ¿sí?, ¿de qué? De una imposibilidad que causa, es decir, de una imposibilidad que está justamente en el lugar de la no localización del objeto en términos de objeto parcial, es decir, en términos del recorte del objeto en la economía fantasmática del sujeto. Por lo tanto, habría que preguntarnos, y me lo pregunto con mi práctica también, hasta qué punto estoy dispuesto a llegar hasta ahí, ¿sí? Y la última cuestión que quiero plantear es justamente el problema, ¿sí?, del acto político. Lacan interrumpe el seminario, mayo del 68, ¿sí?, después de la huelga. Al seminario siguiente promueve la cuestión de los 4 discursos. Y me parece que toda la interrogación que Lacan vuelve a tomar, digamos, con el problema de los matemas de la sexuación y con el problema del no hay relación sexual, que muchos dicen que es la continuidad del problema de no hay acto sexual, es justamente el problema de si estamos dispuestos, en términos de acto político, a plantear una política que esté sostenida justamente en la economía de un universal castrado. Bueno, yo creo que los primeros que no estamos dispuestos a esa política somos los analistas, primer punto. Y la otra cuestión, ¿sí?, y vuelvo al primer punto que planteé, la otra cuestión es que justamente no hay pérdida del estatuto del acto en la enseñanza de Lacan, porque lo que se sostiene, incluso en términos de imposibilidad, es justamente la problemática del acto de escritura, ¿sí? Es decir, si, como muy bien lo dijo Francesca, digamos, hay un punto en donde el decir, ¿sí?, que sostiene justamente nuestra práctica como analistas en relación al decir, ¿sí?, que escuchamos, si ese decir hace acto, es a condición de que en la imposibilidad de su escritura, ¿sí?, se lea justamente con el escrito. En ese movimiento, cuando Lacan reseña el seminario del 67-68, digamos, el seminario sobre el acto analítico,
justamente lo que plantea ahí es una economía de lo irreal, dice. Bueno, ¿qué será lo irreal en Lacan? Digamos, como estamos todo el tiempo promoviendo lo real. De lo irreal, ¿sí?, en la producción de un efecto de ilectura, dice Lacan. No de lectura ni de imposibilidad de lectura, sino de ilectura. Yo creo que en ese punto, ese efecto de ilectura está justamente en relación a lo que planteamos como uno de los efectos del acto analítico, que es la economía de su desmentida. Bueno, dejo acá. Bueno, buenas tardes. Hola, ¿se escucha? Yo no me escucho. ¿Muy cerca? Bueno, por supuesto les agradezco enormemente, de verdad, la invitación. No sé, una insistencia, una afinidad, me parece, que se ha generado. El hombre de Mazota, para mí es una especie de sorpresa interesante que en Rosario pasen estas cosas. Me he preguntado estos días por qué no pasan en Buenos Aires, por qué no hay en Buenos Aires una cátedra libre de Mazota. Bueno, las condiciones políticas de la Facultad de Psicología de Buenos Aires no eran imposibles. Eso le decía recién a Rodrigo, a quien le agradezco especialmente el contacto. Nos seguimos contactando por Facebook con Rodrigo. Yo soy un escritor de Facebook. Escribo ahí. Es mi manera de conectarme con el mundo. Tengo la ilusión de que hay gente que me lee. Bueno, también publicó un libro ahora que se llama El acto analítico. Es que tengo un problema con el micrófono. Me siento como tomando helado. Bueno, ahí está. Bueno. Lacan comienza el seminario del acto preguntándose sobre la relación entre acto político, acto poético, acto analítico, diciendo que son tres cosas distintas. A lo largo del seminario uno va como encontrando cruces entre política, acto analítico y poética. La referencia primera de Lacan de la pregunta por el acto analítico es Freud. Y hay gente que piensa que el retorno a Freud fue un momento de la enseñanza de Lacan, que es la cosa freudiana, o el sentido de retorno a Freud, que después Lacan se fue despegando de ese lastre romántico del siglo XIX-XX. Ahora estamos en la posmodernidad, en el ultimísimo Lacan, y que con Freud se fue cayendo esa relación. Y ahí hay gente, profesores de Buenos Aires por lo menos, también parisinos, que se dedican a tratar de ubicar el momento de ruptura de Lacan con Freud. Yo entiendo, es mi manera de leer a Lacan y a Freud, que el retorno a Freud nunca cesó en Lacan y fue variando los textos. La referencia a Freud siempre le fue necesaria. En alguna entrevista dice: ¿cómo habríamos de superar a Freud si todavía no lo hemos entendido? Así dice. En la ética del psicoanálisis dice: no se trata de superar a Freud. A Freud, a Descartes, a Marx, a Nietzsche no se lo supera. Uno se desplaza en su interior, se prosigue una indagación, que es lo que él hace Lacan. Es lo que tratamos de hacer nosotros también. Retomar, proseguir vías abiertas, sin ninguna pretensión de superación. La idea de superación no es una idea analítica. Entonces, ¿por qué aplicar la psicoanálisis a ideas que le son ajenas? Digo, a la historia del psicoanálisis, al movimiento del análisis, a la lectura analítica, aplicarle epistemologías o concepciones del tiempo que no son analíticas.
de la lectura de la psicopatología de la vida cotidiana, Lacan extrae el primer aforismo del seminario que vale la pena, que es el acto es la lectura del acto. A Lacan le interesan los aforismos, porque es escritura de fragmento, porque tiene algo del orden del enigma, algo del orden del equívoco, algo del orden de la no definición, de lo que no se puede definir del todo. Ustedes saben que con Freud los conceptos fundamentales del psicoanálisis siempre son los más oscuros, los más esquivos, como la pulsión en Freud. Quizás como el acto en Lacan o el sujeto en Lacan son los más importantes y los más indefinibles, quizás. Y eso mismo nos hace trabajar. Entonces, el acto, la lectura del acto, introduce una rareza, porque el acto está dos veces y en el medio está la lectura. Entonces, la pregunta, ¿qué es leer?, es fundamental, entiendo, para introducir la problemática del acto, porque la lectura forma parte del acto, no es exterior al acto, sino que si no hay lectura, no hay acto. Y así sucede con los fallidos en análisis. Un fallido que no ha sido leído es una torpeza. Es una acción, no es un acto. A Lacan le importa distinguir acción motriz de acto, no confundir la motricidad con el acto. Ustedes saben que hay actos que implican una absoluta inmovilidad. Desde, por ejemplo, una indicación de un embarazo que tiene que producirse en absoluto no movimiento para que llegue a parir, a dar a luz, digamos, a ser un hijo. Así que alguien tiene que quedarse quieto para que algo suceda, ¿no?, para hacer algo. O una cita que Freud repite mucho en su correspondencia, que es: de aquí no me muevo, no puedo hacer otra cosa. Como diciendo, aquí me planto. Y eso es un acto, no cualquiera. Pero en la película, por ejemplo, Kagemusha, de Kurosawa, no sé si ustedes la vieron, es en colores. No es tan vieja, está en Netflix, la pueden ver en Netflix, La sombra del guerrero. Es una película sobre la paternidad fantástica, pero el que muere tiene como una especie de posición respecto del acto, que es no moverse. Los enemigos lo asedian y la carta de triunfo que tiene es en su acto político guerrero, es no moverse del lugar, se queda quieto, está como en un lugar, se le acercan las tropas enemigas y el tipo está como impertérrito y retrocede. Y muchas veces en un análisis, un analista, sostener el acto es no conmoverse, por la demanda de un analizante. Bueno, así que no confundir acto con motricidad, para él es fundamental. En una época no tan lejana del psicoanálisis porteño, la gente creía que hacer actos era hacer psicodrama. Entonces, por ejemplo, alguien decía, se me cae la santería, y una analista se paraba y le sostenía, hacía una pantomima de sostener algo que se caía. O sea, creía que era hacer estupideces, digamos. Algo así. Pero era como un ingenio psicodramático, donde era hacer cosas, pero van a ver que es complejo de lo que es el acto, porque el acto no implica hacer muchas cosas. El que hace es el analizante, el analista sostiene un hacer. Bueno, lo primero que quería darles era sobre la lectura. Y hablando un poco, él citó la ética del psicoanálisis. Yo coincido en esa lectura. Para mí, el tema de la ética de Lacan se podría leer en una clave como la ética del lector analista. Si hay una ética del lector. Creo que hay un texto de Borges que se llama La supersticiosa ética del lector. Está buenísimo, un ensayo. Bueno, Borges no escribió, yo lo escribiría. La deseante ética del lector analista. Podría ser un ensayo, cualquiera podría escribir. Yo todavía no lo escribí. Miren lo que dice Lacan sobre la lectura, sobre el comentario de textos. Está comentando Antígona. Es una de los textos que lee para tratar de pensar la ética del psicoanálisis.
el proyecto de una psicología para neurólogos, un texto vetusto de Freud, las cosas que leen acá, ¿no? Una cosa prehistórica, no publicada por Freud, va ahí a buscar el tastín, ¿no? Y el más allá del tipo de placer, va a buscar ahí una ética, en un texto, no el ultimísimo Freud, va a buscar un texto del pre-Freud, es así, antes de los sueños, el proyecto de una psicología para neurólogos, va a buscar ahí. Porque ahí piensa que ya ahí habita una experiencia, dicen acá. Le interesa eso. En un texto abstracto que parece frío, ahí palpita es una experiencia. No se olviden de eso. Les recomiendo a los analistas. Bueno, pasa por Aristóteles y hay consejos de cómo leer. Bueno, si algún día lean este seminario de esa manera, consejos de cómo una esta lengua. Llega a Antígona y se detiene en una digresión por Hamlet. Hamlet ya lo había comentado en el seminario sexto, que hizo su interpretación. Quiero leerlo sexto porque me parece que es como ¿qué enseña Lacan a los psicoanalistas? Y no lo escuchamos. Dice: no creo que ni el drama de Hamlet ni la extinción de su deseo residan en dicha divergencia entre acción y pensamiento. Piensen ustedes que Hamlet es la tragedia del deseo, es la tragedia de la no acción. Pero enseña mucho sobre lo que es el acto, su imposibilidad de actuar. Hablando del fracaso, uno ahí podría leer las razones del no actuar. ¿Qué inhibe una acción? Porque Hamlet, como Freud había notado, no es alguien que no puede actuar, él actúa. Mata a Polonio, mata a los dos alcahuetes del rey, los manda a matar, no tiene ningún problema. Lo que no puede hacer es su acto, que es vengar a su padre, matar al rey, etc. Se han roto la cabeza los filósofos críticos, ¿por qué Hamlet no actúa? Entonces algunos pensaron que era un problema de un carácter alemán, más pensamiento que acción. Y otros. Lacan cita una serie de autores y críticos que van queriendo responder al enigma de Hamlet. ¿Por qué no actúa Hamlet si tiene todo para actuar? Intenté mostrarles que la singular apatía de Hamlet se debe al mecanismo de la acción misma. Que en el mito elegido debemos encontrar sus motivos, que es interior al mito, que es interior al texto, la razón por qué no actúa. Que ahí hay que buscar su fuente en su relación con el deseo de la madre y con la ciencia, es decir, con el saber del padre. Para Lacan esto es fundamental, y para Freud también. En lo poco que Freud escribe en el texto sobre los sueños típicos, señala eso, que Hamlet sabe, el padre de Edipo y Edipo no saben. Edipo hace su acto, el horror de su acto, sin saber lo que hace. Hamlet, que sabe, no puede actuar. Fíjense ustedes que es interesante porque la neurosis piensa que uno a veces no actúa porque no sabe lo suficiente. Y lo que muestra Hamlet, que en absoluto sabe más lo que tendría que saber para actuar. Así que cuando llega a actuar, es decir, cuando mata y muere, es sin saberlo. Cuando se quedan en las condiciones de una ignorancia que no tenía en el comienzo. Así que la tragedia va creando las condiciones de un actúo porque no sé lo que hago. Después se puede leer, pero el momento que alguien actúa, no sabe lo que hace. La pregunta es, ¿un analista sabe lo que hace? Es otra pregunta. Ustedes pensar que sí. No voy a desmentir eso, como diría él, no voy a arruinar esa creencia. Pero de eso habría que interrogar, porque está en juego esa cuestión. Para mí, es la cuestión fundamental, es lo que yo quería hoy trabajar, que es lo que acabamos de ver. La ciencia del padre, entonces, es el saber del padre. Está en juego en su inhibición del acto. El padre y él comparten un saber. Lacan plantea, respecto del analista y de su acto, que hay que poner el banquillo. Dice en Dirección de la Cura al analista. El seminario del acto dice al amor. Y el seminario siguiente, en el 17, dice que hay que poner, y gracias al psicoanalítico, hay que poner al saber en el banquillo.
Si uno pone en cuestión qué es el saber, qué es el gran descubrimiento de Freud, entonces uno está condenado a lo que Lacan llama una nueva tiranía del saber. Eso es la psicoterapia para Freud y para Lacan, una tiranía del saber. Eso es lo que hay que poner en cuestión. Y entonces, una cuestión que habría que interrogar es si el abandono, el descuido, el desplazamiento de las cuestiones que plantea Lacan en Seminario del Acto es una cuestión de progreso o es una cuestión de represión. Porque hay cuestiones que no se quieren cuestionar, entiendo yo. La cuestión del saber, que está puesto en cuestión en este seminario y también en los siguientes, nunca dejó Lacan de poner en cuestión cuál es la función del saber y cuando el saber aparece como una tiranía, ¿no? Hay razones para no tocar eso, que tienen que ver con las posiciones, con las instituciones, con las posiciones que tiene cada... Bueno, alguien cuando enseña debería estar dispuesto a cuestionar su posición, como lo tiene que hacer un analista cuando analiza. Si no está dispuesto a eso, un analista cuando analiza, por más que esté cargado de conceptos analíticos, está haciendo brutal psicoterapia. Eso habría que, no sé, al menos estar advertidos de eso. Al final del análisis, un analista se supone que cuando emerge de eso, emerge con cierto deseo advertido, esta cuestión es uno debería estar advertido. Entonces, si no se toca, si no se pone en cuestión cuál es la función del saber en un análisis, en una institución psicoanalítica, en una facultad también, estamos complicados. Por eso Lacan llega a decir en el Seminario del Acto, yo no hablo como profesor, digamos, yo he sido profesor 30 años en la facultad de psicología. ¿Por qué no? Dice él. Porque yo estoy acá para cuestionar el supuesto saber. Y un profesor no lo cuestionaría. ¿Por qué? Porque es un representante. Es jodido eso, la verdad. Piensen ustedes. Por eso me entiendo yo como un analista que se dedica a la enseñanza y está como atravesado por un cierto malestar, no sé si a vos te pasa, a mí me pasaba, me sentía una especie de monstruo de dos cabezas. Una especie de quimera, la razón universitaria y al otro lado la experiencia del analista y tratando como de armar con eso algo que no traicione lo otro, ¿no? Que uno no traicione al otro. Armar un discurso que sea una especie, en términos de Freud, una mixtura, una mezcolanza funcional entre el saber del psicoanálisis pasado por el modo de la razón universitaria. Es un malestar que me parece que no tiene resolución. Y que además, por otra parte, yo entiendo que el psicoanálisis le debe mucho a la universidad en Argentina. Así que es una cuestión, hay gente que denosta a la universidad y que vive de ella, ¿no? Psicoanalistas, digo. Que han hecho un negocio con la universidad maltratando a los universitarios, a los psicólogos. Los conozco, en Buenos Aires están, no sé si por acá, pero por allá también. abundan. Leo, esto es digresivo, pero así es el psicoanálisis, es una digresión metódica. Dice, en relación los motivos de esa inhibición del acto hay que buscarlos en el deseo de la madre, en su relación, y también en el saber del padre, o en la ciencia del padre. Y para dar un paso más, les señalo aquí el lugar en el que nuestro análisis de Hamlet se entrecruza con el análisis al que los encamino, que es el de la segunda muerte. Esto es Antígona. No olviden uno de los efectos en que se reconoce la topología gerente-signo. Si Hamlet se detiene en el momento de matar a Claudio, es porque se preocupa por ese punto preciso que intento definir. No le basta con matarlo. Quiere para él la tortura eterna del infierno. Ustedes saben que cuando aparece la escena sobre la escena, y recién ahí Hamlet adquiere convicción de que lo que le dijo el fantasma es verdad. En ese momento no estaba seguro si lo del fantasma era cierto, que cómo había muerto el padre, cómo había sido asesinado. Le cuenta todos sus desastres.
que era mentira lo de la serpiente, que en realidad le metió un veneno en el oído, que fue el hermano, Claudio se llamaba. Sí que me molesta. Bueno, entonces, el momento de la escena sobre escena que él arma para capturar la conciencia del rey, es decir, para verificar que es cierto lo que el fantasma le dice, ve el horror del rey que pide que le prenda las luces, sale corriendo el rey, y ella sale detrás para matarlo. ¿No ustedes se acuerdan de eso? Se lo va a matar. Y cuando lo llega para matarlo, lo encuentra rezando. Y le cagó. Porque está rezando. Dice, no, si lo mato ahora, no sirve. Él quiere que vaya al infierno y que sufra una tortura eterna. No es el momento oportuno. Creo que el negocio pasa mucho en el negocio. Nunca es el momento oportuno para actuar. Porque la chica no es así. Nunca es el momento oportuno. Nunca es el momento. Se nos pasa la vida y nunca fue el momento. Bueno, pero Hamlet encuentra su momento. No es ese el momento. Con el pretexto, miren lo que es esto, lo que dice el texto. Con el pretexto de que ahora el infierno, y acá dice la versión castellana, es asunto nuestro. Y está mal, dice, porque no es asunto nuestro, porque ya no creemos en el infierno. No sé ustedes, ¿no? Pero acá miré otras versiones castellanas y dice, es asunto nuestro, y le falta un no. Hay que poner un no. El lector se da cuenta que hay algo que no va en el texto, en la traducción. Con el pretexto de que ahora el infierno no es asunto nuestro, nos sentimos deshonrados por hacer que éste intervenga en alguna medida en el análisis de un texto. Es decir, que hay algo en el texto que no va con nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Lo ignoramos? Fíjense que esto tiene una enorme importancia porque es como leer un texto, en este caso de Hamlet, de Lacan o de un analizante. Así que esto va a tener muchas consecuencias. Piensen ustedes que, por ejemplo, conozco un paciente que se analiza. Dice, voy a encontrar una bruja. Y ahí está, dice, mire, elija. O la bruja o yo. O le dice, me voy a la India a contar un gurú. Elija. O la transferencia o el gurú. ¿Por qué? Si el gurú es como el infierno, la bruja es como el infierno. Si el paciente habla de brujas y de gurúes, viene y habla de brujas y gurúes y forma parte del texto. Nos guste o no nos guste, pero no nos tiene a otro que gustar o no gustar. No estamos ahí para tomar nota, para escribir, para interpretar, si quieren, pero no para agradar o desagradar lo que un paciente dice. No es la ley del agrado lo que rige el diálogo analítico, ¿no? Bueno, a esto apunta acá. Miren. Aun cuando no crea más que ustedes en el infierno, aun cuando no esté seguro de él, la pregunta, ¿dormir, soñar acaso? No por ello deja de ser cierto que Hamlet se detiene en su acto, porque quiere que Claudio vaya al infierno. Esa es la verdad del texto, no la del lector. Y el lector está obligado a reconocer lo que el texto dice. Ese es su deber ético. Al no examinar detalladamente los textos, al permanecer en el orden de lo que nos parece admisible, es decir, en el orden de nuestros prejuicios, fallamos a cada momento la oportunidad de designar en los senderos que seguimos los límites y los puntos de franqueamiento. Si tan solo les hubiese enseñado aquí este método implacable del comentario de significantes, esto no habría sido en vano. Al menos así lo espero. Espero incluso que no les quede nada más. Si lo que enseño tiene el valor de una enseñanza, no dejaré tras de mí ninguno de esos asideros que les permita agregarles el sufijo ismo. Por ejemplo, el que ustedes quieran. Por ejemplo, el ultimismo. Eso para mí es un ismo. El gocismo es un ismo. El parletrismo es un ismo. En otras palabras, de los términos que habré impulsado sucesivamente ante ustedes, ya se trate de lo simbólico, del significante o del deseo, agreguen, del goce, de lo real, del nudo, de lo que sea,
Felizmente vuestro embarazo, es decir, la angustia, me muestra que ninguno de ellos les bastó como para parecerles el esencial. A fin de cuentas, ninguno de ellos podrá nunca, gracias a mí, servirles a quien quiera como un amuleto intelectual. Ahí tenía la cita. Está buenísima la cita. Para mí es una especie de no sé, vuelvo a esa cita. Me parece necesaria. Cuando uno se sienta acorralado por cierta erudición terrorífica, voy a esa cita para decir, no es eso el psicoanálisis, no es eso. El señor del acto es político. ¿Por qué es político? A ver, no sé qué te parece. La perspectiva del acto es, para Lacan, la subversión del sujeto, ese texto. ¿Qué nombre? Subversión del sujeto, dialéctica del deseo, el inconsciente freudiano. Ya, que se llame subversión del sujeto, hasta ahí. La segunda parte del título, no sé si a usted no me parece, la segunda cláusula está omitida generalmente cuando uno habla de eso. Como si uno dice psicopato, clínica, no dice, ¿no? Psicopato, clínica de adulto. Creo que la gente corta una especie de economía de la dicción, las palabras, los títulos. Por ejemplo, instancia de la letra, sigue el título. O la razón de Freud. Pero Freud está elidido. Subversión del sujeto o dialéctica del deseo, el inconsciente freudiano. Y la segunda parte está elidida, es decir, reprimida. Hay algo en que Lacan era freudiano y parece ser que después de Lacan nosotros no tanto. Porque dijo, si ustedes quieren, pueden ser lacanianos. Y si ustedes quieren, se convirtió en una especie de mandamiento. Eso habría que revisarlo. Yo creo que no se puede ser lacaniano sin ser freudiano. No me gusta el freudo-lacanismo, pero me parece que es muy rico interrogar a un Freud después de Lacan. La perspectiva de subversión del sujeto es una interrogación de las relaciones entre el sujeto, el deseo y el saber. Después Lacan va a retomar esa trilogía. Sujeto, saber, sexo, problemas sociales. En el ultimísimo Lacan, por una cuestión misteriosa, el sujeto desaparece, el sujeto barrado, y es reemplazado por el parlete, que es el sujeto del goce. En el escenario que citaba él, Lacan afirma, no hay sujeto del goce. Eso tiene enormes consecuencias, porque si no hay sujeto del goce y hay sujeto del deseo, la ética sigue siendo una ética del deseo, no habría una ética del goce. Para que haya una ética del goce tiene que haber un sujeto del goce. Pero el parletre no es un sujeto. Lacan inventó parletre para romper con la idea de que hay un ser hablante, para atacar la ontología, porque la ontología le parece que es el discurso del amo, y eso es político. Cuando invierte ser hablante por parletre, hace una inversión política. Entonces es un hablante ser, y el ser, que es un ser fallado, es consecuencia del hablar. Pero pareciera ser, no sé, que a partir del seminario de los 4 discursos del 17, a Lacan se le ocurrió decir, ya en el 16 decir eso, ¿no? La esencia de la teoría es un discurso sin palabras. El 17 dice, prefiero un discurso sin palabras. Entonces se les ocurrió a los analistas entender que la palabra comenzaba a tener en Lacan un cierto declive. Que Lacan comenzaba a desestimar la palabra. No sé si a ustedes les llega ese tipo de ecos. Entonces aparece una especie de oposición entre acto e interpretación, acto y palabra. Eso es una tontería absoluta, que en el seminario del acto es insostenible, porque la interpretación no se opone al acto. La interpretación es interior al acto, es una intervención significante interior al acto, no es acto o interpretación. No hay para Lacan acto analítico sin interpretación. Es quedarnos mudos, es quitarnos a nosotros los analistas herramientas de intervención. Se leen esas cosas, como que Lacan fue como
desentendiéndose, desestimando la interpretación analítica como modo de intervención del analista en desmedro o en, no sé, eligiendo la vía del acto en contra de la interpretación, eligiendo la vía del goce en contra del deseo, eligiendo la vía de la letra en contra del significante, y así no se puede pensar nada en psicoanálisis. Se puede dar clases, no se puede practicar el psicoanálisis. Entiendo. Lacan tuvo que, en el seminario 23 del Sintón, decir, los filósofos ingleses, ¿conocen la cita esa? De ese famoso. Los filósofos ingleses, yo llamo filósofos a propósito, se llaman a los psicoanalistas ingleses, ¿no? ¿Por qué los llaman filósofos? Por la ontología, porque creen en el instinto, no creen en la palabra, dicen. 23, está cerca de su final, el 23. No creen en la palabra, no creen que la pulsión es el eco en el cuerpo de que hay un decir. Y yo tengo la impresión de que se dejó hablar del acto, como ella dijo, bueno, pero que retomaste, porque el acto es un decir, después va a decir el decir es un acto. Entonces se puede hablar del decir. Comienza a aparecer el decir y el dicho como dimensiones de la práctica del analista. Pero son dimensiones del acto. No tiene que andar repitiendo todo el tiempo porque el acto es un decir, árbol del decir, y las palabras cuando no son vanas, pueden ser actos. Como cualquiera sabe, escúchenme, las palabras no describen las cosas, hay hechos de palabras. En la época, eso lo puse en el libro, en la época del menemismo, Menem logró desacreditar a Alfonsín. ¿De qué manera? Decía, basta de palabras, actos. Así, basta de palabras, actos. Porque Alfonsín era un buen orador. Y bueno, tenía todo en contra, la verdad. Las corporaciones, todo en contra, como dijo él, le torcieron el brazo. Bueno, pero esa oposición, actos o palabras, es una oposición que no es del psicoanálisis. El psicoanálisis entiende que hay palabras que son vanas, el bla bla bla, el goce de la palabra, pero cuando Lacan dice bla bla bla, palabras vanas, dicen paren, dice, porque en el nombre de eso se ha creado una técnica que no hay lugar para la palabra. Pero si no hay palabra, no hay decir en psicoanálisis. Porque gracias a que alguien habla y hay palabras y hay tiempo para hablar, de vez en cuando alguien dice algo, ¿verdad? En esa época teníamos un paciente que estaba comenzando un análisis. El ejemplo era bueno. El tipo era psicólogo. Era residente en Buenos Aires de la carrera de psicología. Estaba muy amargado porque la guita que ganaba no le alcanzaba para llegar a fin de mes. Bueno, seguramente gastaba más de lo que ganaba. Tenía una mujer, tenía una hijita, creo, no me acuerdo. Tenía un padre que era médico. Y el padre era un médico exitoso. El padre, que era un médico exitoso, tenía dinero para darle a él todos los meses, le daba para que llegue a fin de mes. Al joven psicólogo de plata insuficiente. Y esto lo amargaba mucho tener que pedirle plata al padre, se sentía muy humillado y no podía dejar de sostener a un padre que lo sostenía a él. Bueno, un día está en el diván y ya cansado de quejarse, dice, bueno, basta de palabras, manos a las obras. Todo está así de análisis, así de casi nada es. Análisis de detalles, manos a las obras. Él quiso decir manos a las obras, es decir, como Menem había creado eso, así llegan las cosas a un análisis, ¿no? No es que uno está aislado del mundo, el mundo se convierte en algo que retorna y retumba, ¿no? En el discurso de los analizantes en el consultorio. Manos a las obras. El tipo se sintió totalmente conmovido por esto que creía que estaba saliendo de algo y estaba volviendo a lo que él quería salir, ¿no? Es decir, a ponerle vuelta las manos para que el padre le tire sobras, unas migajas. Ejemplo de acto y palabra, porque eso fue un acto fallido. Otra cosa que escribí respecto de la lectura del acto, que me parece que está bueno.
Yo tenía un paciente que era muy mayor que yo en esa época. Lo seguiría siendo complicado. Bueno. Estaba sentado frente a mí en entrevistas y las entrevistas se prolongaban. El tipo me llevaba muchos años, era músico. Yo tenía como cierta, una inhibición para acostarme en el diván porque me parecía que era un señor muy grande, me parecía que no podía. Su figura de paternal me inhibía a mí, de decirle al diván. Bueno, el igual se analizaba, a pesar mío. Un día me dice, Claudio, hay cosas que con usted no puedo hablar. ¿Por qué? Le digo. Y porque usted podría ser un hijo para mí. Momento jodido, ¿no? Cuando uno está como bien interpelado en lo que es el personaje, ¿no? Cuando se confunde personaje, persona, yo. Bueno, instante de lucidez. Le digo, ¿y cómo te le hablaría a un hijo? No, si yo con mi hijo no puedo hablar. Bueno, y ahí aparece una historia con el hijo de que no puede hablar con el hijo. Pasa el tiempo. Así quedó eso. Con mi hijo no puedo hablar. Así que al no poder hablar conmigo, pudo hablar de que con mi hijo no podía hablar. ¿De qué? No sé. Pasan 2, 3 años. Un día me dice, Claudio, ¿puede ayudar? ¿Cómo no le digo? Él tomaba la delantera. ¿Cómo no? Hay cosas que no le puedo decir cara a cara, mirándolo a los ojos. Bueno, diván. Se ajusta al diván y pone saca un pañuelo, totalmente blanco. Esto es bueno para la clínica. Saca un pañuelo sin usar y lo pone sobre mi almohadón. Como me trata de sucio. Yo le digo, ¿qué hace? Entonces me dice, es que no me gusta poner la cabeza donde la ponen otros. Y se acuesta. Entonces yo le repito, cita, esto es una cita, con voz de descubrimiento. Así que no le gusta poner la cabeza donde la ponen otros. No le agregué nada, más que quizás un tono distinto. Y él me dice, ¿cómo se dio cuenta? Yo podría haber pensado, debido de tocar, qué obsesivo, hacer un poco de clínica barata. Hacer clínica barata. Pero no se me ocurre pensar así. Se me ocurrió preguntarle qué está haciendo. Porque él estaba haciendo algo. Pero si no nombra lo que hace, es interpretable eso. Él tiene que decir algo respecto de una acción para que hacer es un acto. Aunque sea un acto fallido. Digo, para entender qué estaba pasando en esa escena. Bueno, no me gusta poner la cabeza en la puerta. Le digo eso y me dice, ¿cómo se dio cuenta? ¿Qué cosa? Que yo pienso que mi hijo no es mi hijo. Digo, ¿sabes esta semana lo que pensé? Quizás tiene que ver con venir acá. Yo trabajo como maestra hace muchos años, ¿no? Y pensé, ahora vuelvo al ejemplo, ¿no? Pensé, qué suerte que me dediqué a psicoanálisis. ¿Saben por qué? Pensé, si hubiera sido psicólogo, qué aburrimiento, porque todos los días ir de mi casa al consultorio, llegar al mismo lugar y decir las mismas boludeces a gente distinta, es un aburrimiento. El psicoanálisis lo que tiene de maravilloso, que es una experiencia de la lengua, de la lectura. Nosotros leemos libros, pero además tenemos la suerte de tener una experiencia lenguajera multiplicada, babélica, no sé, se parece, ¿saben a qué? A la ventana indiscreta de Hitchcock. ¿Saben que hay muchas ventanitas donde cada ventanita es una vida distinta? Bueno, yo una vez escribí, esto es como la ventana discreta, al revés, para adentro, ¿no? Cada sesión es un mundo, una lengua distinta, y uno habla lengua distinta. Una lista no habla la misma lengua con cada paciente. Es maravilloso eso. Por eso se me ocurrió, siguiendo a Lacan acá,
que la tarea del analizante, Lacan la llama así, tarea, que es la asociación libre, que sostiene el acto analítico, ¿no? Es una tarea que Lacan llama poética, el acto analítico. Y yo creo que hay que darle todo el alcance a ese decir poético del analizante, ¿no? Y más tarde, en el año 24, Lacan va a hablar que la interpretación es eficaz en el levantamiento de un síntoma cuando es poética. Entonces se me ocurrió, bueno, acá hay un encuentro poético de co-inspirados entre el decir analizante, cuando es asociación libre, y pasamos a las preguntas, y el decir analítico, cuando es interpretación, ¿no? Pero ¿ustedes se dan cuenta que el pañuelito era un forro? Chicos, por favor, esto es esto. Aunque no lo parezca. Bueno, un preservativo. Bueno. ¿Cómo leer un pañuelo como un preservativo? ¿Cómo leer en ese gesto, en esa acción, una infidelidad de su mujer cuando tuvo el hijo? ¿Cómo ahí se pusieron como en lugar una serie de cosas que eran inentendibles hasta ese momento? Él al hijo le regalaba, le daba montones de cosas. Un auto para que trabaje, se lo chocaba. Una casa para que viva, se la quemaba. Todo lo que le daba el hijo era como una especie de rey Midas moderno, lo hacía mierda. Todo lo que el padre le daba muchas cosas, el hijo se encargaba de destruir cada cosa que el padre le daba. Lo que apareció acá es una inversión de las cosas. No es que el hijo rechazaba al padre, sino que el padre rechazaba a ese hijo porque creía que no era suyo. Y compensaba ese rechazo con regalos, dones, esas cosas. El acto es la lectura del acto. Eso es. Bueno, es porque había pensado otras cosas, pero hay muchas.